En esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las matrices, específicamente cómo se clasifican. ¿Para qué se usan las matrices? Las matrices tienen múltiples usos, por ejemplo en las fotos, en los almacenadores de datos, en redes eléctricas, etc. Pero además tienen muchas aplicaciones específicamente en el campo de la física. Nosotros específicamente vamos a estudiar las matrices para poder aplicarlas a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Las matrices se representan mediante tablas rectangulares de números, ¿sí?, en las que se distinguen filas y columnas. En este caso estamos viendo la matriz A, que tiene 3 columnas y 2 filas, ¿sí? Fila 1 y fila 2, y obviamente identificamos las 3 columnas. En este caso podemos decir que nuestra matriz es de orden 2 por 3 porque su dimensión es de 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. Siempre en primero se indica la cantidad de filas y en segunda instancia la cantidad de columnas. Una matriz es una tabla ordenada de escalares. ¿A qué llamamos escalares? A los números, donde cada uno de estos escalares va a tener una posición en particular y se los indica de la siguiente manera: A sub y J. La I está representando el lugar de la fila y la J el lugar de la columna. Entonces, cada uno de los elementos va a tener una posición específica. Los términos horizontales, obviamente, son las filas de la matriz y los verticales son sus columnas. Si los valores, que son los elementos de esta matriz, son reales, vamos a decir que nuestra matriz pertenece al conjunto de los reales de orden m por n. Si los valores, es decir, los escalares que están componiendo a esta matriz son naturales, entonces vamos a decir que la matriz pertenece al conjunto de los naturales de m por n. Estos m por n que estamos viendo acá indican justamente la dimensión con la que estamos trabajando. Generalmente las matrices se nombran con letras mayúsculas y cada uno de sus elementos con la misma letra pero en minúscula, y además cada uno de sus elementos es acompañado por 2 subíndices respectivos a las filas y a las columnas. Por ejemplo, si nosotros tenemos a una matriz A, que estamos viendo en pantalla, donde identificamos 4 filas y 3 columnas, podemos decir que el elemento A sub 1, 1 hace referencia al elemento que está en la fila 1, columna 1, y en este caso sería el 3. Si vemos el elemento A sub 2, 1, hace referencia al elemento que está en la fila 2, columna 1, por lo tanto es el 1 que estamos viendo acá. Si vemos al elemento 1, 2, hace referencia al elemento que está en la primera fila, pero en la segunda columna, en este caso el 6 que tenemos acá. Si vemos al elemento A sub 4, 2, lo que me está haciendo referencia es al elemento que está ubicado en la fila 4, columna 2, o sea que nuestro elemento en este caso es el 8. El elemento A sub 2, 3 hace referencia al que está obviamente en la segunda fila, tercera columna, por lo tanto es el menos 9. Las matrices se clasifican dependiendo de algunas particularidades que tienen. Podemos distinguir algunas de ellas, ¿sí?, como matrices cuadradas, matriz identidad, matriz escalar, matrices triangulares que podemos identificarlas incluso por superiores o inferiores, matrices diagonales, traspuesta de una matriz, matrices simétricas y matrices antisimétricas. Vamos a ver a qué hacemos referencia con cada uno de estos tipos. Primero, matriz cuadrada, ¿sí? Llamamos una matriz cuadrada a aquella matriz que va a tener la misma cantidad de filas que de columnas, ¿sí? En ese caso en particular decimos que es una matriz de n por n o de orden n, y eso ya me está indicando que es una matriz cuadrada. Por ejemplo, nuestra matriz A en este caso tiene 3 filas y 3 columnas, por lo que podemos decir que su dimensión es 3 por 3 o directamente decir que el orden es 3. Y en cambio la matriz B es una matriz de 2 por 2, 2 filas y 2 columnas, por lo que podemos decir que su dimensión es de 2 por 2 o que su orden es 2. Entonces,
Siempre que una matriz tenga la misma cantidad de filas y de columnas, podemos decir que es una matriz cuadrada. Por otro lado, tenemos a la matriz identidad, que es un caso particular de las matrices cuadradas, pero se caracterizan por tener a todos los elementos de la diagonal principal compuestas por 1 y el resto de sus elementos compuestos por 0. No importa el orden de esta matriz cuadrada, sino que lo importante es que la diagonal principal sea solo 1 y el resto de los elementos sean ceros, ¿sí? Generalmente a la matriz identidad se la denota con la letra I o se la llama matriz unidad, ¿sí? En este caso estamos viendo matrices identidad de orden 2, donde la diagonal principal está compuesta por unos y el resto son ceros. Siguiente ejemplo, la matriz identidad de orden 3, ¿sí? O de 3 por 3, donde la diagonal principal está compuesta por 3 unos y el resto es ceros. Y si generalizáramos esto para cualquier orden, vamos a identificar su diagonal principal, perdón, compuesta por unos y el resto de los elementos todos ceros, ¿sí? Como caso importante para tener en cuenta, si nosotros multiplicamos a una matriz por la matriz identidad, es lo mismo que multiplicar la matriz identidad por la matriz A con la que estaríamos trabajando y esto nos da igual a la matriz A. Tercer caso, matriz escalar. En este caso estamos trabajando con una matriz que es diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales, como por ejemplo aquellas que estamos viendo acá. En síntesis, la escalar es una matriz diagonal, eso quiere decir que todos sus elementos, exceptuando los que se encuentren en la diagonal principal, van a ser ceros, pero la diagonal principal en este caso no va a estar compuesta por unos, sino por un escalar distinto de 1, ¿sí? Donde toda la diagonal sea igual. Además, tenemos a las matrices triangulares, ¿sí? Llamamos a las matrices triangulares aquellas matrices cuadradas donde todos los elementos que están por sobre la diagonal, ¿sí? O por debajo de la diagonal principal son iguales a 0, ¿sí? Entonces podemos identificar diagonales principales y triangular superior y triangular inferior. En este caso estamos viendo nuestra primer matriz que es de 2 por 2, donde los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal, en este caso es uno solo, es un 0. En el segundo caso tenemos una matriz triangular inferior. Inferior porque todos los ceros se encuentran debajo de la diagonal principal. Última matriz que vemos acá es una matriz de 4 por 4 y todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal están compuestos por 0. En las que estamos viendo ahora, sin embargo, todos los elementos que se encuentran ubicados por sobre la diagonal principal son ceros. Acá vemos los dos casos de matrices triangulares que podemos llegar a encontrarnos. Siempre es importante tener presente que para esto necesitamos que la matriz sea cuadrada. Quinto tipo de matriz cuadrada con el que nos podemos llegar a encontrar son las matrices diagonales. Y vamos a decir que una matriz cuadrada es diagonal solamente si todas sus entradas no diagonales son ceros o nulos. Traduciendo esto un poco, estamos diciendo que si todos los elementos que se encuentran, ¿sí?, fuera de la diagonal principal son ceros, estamos ante la presencia de una matriz diagonal. Generalmente se las identifica con la letra D mayúscula porque eso indica que sería una matriz diagonal. En este caso estamos viendo de orden 2, orden 3 y orden 4, donde podemos identificar que las diagonales principales están compuestas por distintos escalares, mientras que el resto de los elementos vale 0. Sexto tipo de matriz, y es una de las matrices más importantes e interesantes. En este caso es la transpuesta de una matriz. Y vamos a ver qué es la transpuesta de una matriz A. Cuando estamos trabajando con una matriz y hablamos de la transpuesta, estamos haciendo referencia a la matriz muy parecida
que intercambia las filas por las columnas y se identifica siempre con el nombre de la matriz y la T arriba que justamente me está indicando la traspuesta. Vamos a ver un ejemplo. Si nuestra matriz A es la que estamos viendo acá, su traspuesta es la que estamos viendo. A ver, mientras que la primera fila que estaba integrada por 5, 2, 8, ahora estos tres elementos que la componían pasan a ser los elementos de la primera columna. Como estamos viendo acá, los elementos que de la matriz A estaban en la segunda fila, el menos 2, el 7 y el menos 1, ahora pasan a ser los elementos de la segunda columna. Y por último, los elementos que componían a la tercera fila, 2, 4 y 1, pasan a ser los elementos que conforman la tercera columna. Importante, ¿sí?, tener presente que una matriz de orden m por n, ¿sí?, si yo le quiero hallar la traspuesta, va a pasar a tener un orden n por m. Esto quiere decir que no necesitamos que las matrices sean cuadradas y esto aplica también para las matrices rectangulares. Vamos a ver algunas propiedades que nos van a favorecer bastante a la hora de las operaciones cuando estemos trabajando con matrices traspuestas. Primera propiedad. Es lo mismo que sumar dos matrices y hallarle la traspuesta al resultado que hallar la traspuesta primero a cada una de las dos matrices y luego efectuar la suma. Dependiendo la información que tengamos, elegimos cuál de estas operaciones efectuar. Segunda propiedad, hallar la traspuesta a la matriz traspuesta es lo mismo que trabajar con nuestra matriz original. Tercer propiedad, si lo que nosotros tenemos es la traspuesta de un escalar multiplicando una matriz A, es lo mismo que calcular la traspuesta de la matriz y luego multiplicarlo por el escalar. Cuarta propiedad, si tenemos dos matrices que se están multiplicando y luego calculamos la traspuesta, equivale a calcular la traspuesta primero de cada una de estas matrices y luego multiplicarlas. Matrices simétricas. Vamos a decir que una matriz cuadrada es simétrica solamente en el caso particular que A coincida con su traspuesta. En ese caso, presentamos una simetría. Las matrices presentan una simetría. Acá estamos viendo algunos ejemplos. Fíjense que si cambiáramos efectivamente la fila por la columna, obtendríamos las mismas matrices, ¿sí? Son simétricas. Último tipo de matriz, en este caso las antisimétricas, ¿sí? Se dice que una matriz cuadrada es antisimétrica solamente si el elemento A sub y J es igual al opuesto del elemento A sub JI. O bien, ¿sí?, podemos decirlo de esta manera, una matriz cuadrada es antisimétrica solamente en el caso particular que la traspuesta sea igual a menos A. En ese caso, estaríamos ante la presencia de una antisimétrica, ¿sí?, con los elementos opuestos. Acá estamos viendo algunos ejemplos.